Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Michael Archangelum, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Cor Iesu sacratitium, miserere nobis. Carta abierta a los adversarios sinceros de Monseñor Marcel Lefebvre. Es un tema del padre Michael o Michel Boniface de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Querido amigo y hermano en Cristo, yo supongo que usted es de buena voluntad y piensa con su propia cabeza. Tiene críticas y dudas. Usted escuchó a los adversarios. Ahora, escuche la defensa por amor a la verdad y la justicia. Ser tradicionalista hoy es ser simplemente católico. Excluye por completo el hecho de ser, entre comillas, lefebriano. Un católico es discípulo de nuestro Señor Jesucristo y punto. Si alguien quiere ser discípulo de Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio o de Lefebvre, que se lo arregle con San Pablo. Y lo leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 13. Es totalmente falso decir que los católicos fieles a la tradición católica son lefebrianos y no están en comunión con Roma. Ser fiel a la fe, moral, dogma, sacramentos, doctrina, misa de todos los papas o misa de siempre, y santos de 2000 años antes, es ser católico. Rechazar reformas de origen y sabor protestante que causan ruinas, y sobre todo apostasía, es señal de reflexión y no de rebeldía, y mucho menos de una separación con la Iglesia. Más bien, los fabricantes de novedades peligrosas en la Iglesia son los que se separan de esta y causan su muerte en muchos lugares y almas. La historia de la Iglesia debería ser guía para los católicos que guardaron el sentido común. La historia nos dice que en tiempos de crisis y de revoluciones ideológicas, son pocos los que resisten
y son quienes están en el buen camino. En el siglo IV, San Atanasio era la oveja negra entre los dirigentes de la Iglesia, que era cambiada y sofocada por los herejes arrianos que se hacían pasar por católicos. Este santo obispo tenía poderosos enemigos entre los cardenales y obispos modernizados de aquel tiempo, que se decían católicos y que, sin embargo, negaban la divinidad de Cristo, o a lo menos no la afirmaban claramente. Atanasio, el obispo tradicionalista, comunicaba la fe que había recibido. Y cito: Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Los católicos que denunciaban la herejía habían sido rechazados de sus templos. Celebraban misas en casas privadas. Rechazaban las misas de los sacerdotes modernos que no tenían la fe católica. San Atanasio, por haber rechazado las novedades heréticas, fue condenado por obispos y emperadores 5 veces. Fue desterrado durante 17 años y finalmente, en el año 357, por cuestión de disciplina, fue supuestamente, entre comillas, excomulgado por el Papa Liberio, quien estaba presionado por los modernistas de su tiempo. Hoy, Atanasio es santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Para gloria de Dios, es San Atanasio. Y sus modernos adversarios que representaban a la Iglesia Católica oficial, ¿qué son hoy? La Iglesia Católica, liberada gracias a la resistencia de San Atanasio y de sus compañeros, los calificó de herejes o instrumentos de herejía. Anuló los concilios que celebraron y credos que promulgaron. Un día, la Iglesia Católica hará un juicio contra el Concilio Pastoral Vaticano II y la jerarquía del posconcilio y de su administración. Dios tiene la última palabra. De la misma manera, podemos afirmar que el venerable Monseñor Marcel Lefebvre es el San Atanasio del siglo XXI, defensor de la fe católica, apostólica y romana. Todos los reproches que le hicieron fueron por no obedecer a las reformas productoras de ruinas y apostasía actual en la Iglesia. La fe está por encima de la disciplina. La disciplina está al servicio de la fe. La Iglesia, en su derecho canónico, número 1752, nos dice lo siguiente: que en ella la ley suprema debe ser la salvación de las almas. Nadie ignora que desde los cambios introducidos en el último tercio del siglo XX, las almas por millones se han perdido y siguen perdiéndose. Todos los templos protestantes que vemos por doquier son un fruto amargo de los cambios en la Iglesia. Cambios cancerígenos que Monseñor Lefebvre denunció desde el inicio. Entre comillas, la única culpa de Monseñor Lefebvre es haber detectado el peligro y haber propuesto el remedio. Y por esta razón, en lugar de ser recompensado, fue castigado y calumniado. Todo hombre que reflexiona un poco debe saber que la preocupante decadencia moral actual es una consecuencia de los cambios en la doctrina y culto católico desde el Concilio Vaticano II, año 1962 a 1965. El Papa Pablo VI, el 7 de diciembre de 1968, reconoció la crisis de fe generada por los cambios. Y cito lo siguiente:
La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Y el 29 de junio de 1972 agregó lo siguiente: por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Monseñor Lefebvre luchó contra la infiltración del humo de Satanás, que es la herejía modernista y liberal dentro de la Iglesia. ¿Para qué sirve un obispo si no denuncia el error y preserva al pueblo de la corrupción de la fe y de las costumbres? Todos deberíamos saber que para la Iglesia Católica, los obispos, sucesores de los apóstoles, son las columnas que sostienen la fe, la moral y el culto. Son los protectores natos del pueblo católico. Son los centinelas que, viendo venir la espada sobre el país, tocan la trompeta y advierten al pueblo. Serían inicuos si no lo hicieran, y la sangre de las ovejas caería sobre ellos. Ezequiel capítulo 33, versículos 3 al 5. ¿Por qué hacer reproches a Monseñor Lefebvre de haber luchado para evitar esta dictadura del relativismo? Es decir, la pérdida de la verdad católica que el Papa Benedicto XVI lamentó tantas veces. Un obispo realmente católico debe, sin ningún temor, enfrentar al lobo infernal y a sus armas más poderosas, que son el error, el engaño, la mentira, el pecado y sus instrumentos. Esto es lo que hizo Monseñor Lefebvre durante toda esta crisis lamentable, provocada por la nueva teología cancerígena, legalizada en el concilio, el cual fue manipulado por teólogos modernistas como Karl Rahner e Ives Congar, responsables de la situación actual de la Iglesia. Desde el año 1974, Monseñor Lefebvre había denunciado en su famosa declaración de 1974 lo siguiente: las novedades que destruyen a la Iglesia. Y cito: esta reforma, por haber surgido del liberalismo y del modernismo, ya condenados por los papas anteriores, está enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba en la herejía. Lo que Monseñor Lefebvre denunció en 1974, el Papa Juan Pablo II lo reconoció el 7 de febrero de 1981. Y cito lo siguiente: es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto, en el permisivismo, es decir, la inmoralidad. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo, vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Una reforma que debilita, conturba, que causa ruina espiritual y moral de las almas, no puede venir de la Iglesia Católica, sino de sus ministros que imponen por abuso de poder sus ideas personales,
o las de su partido como doctrina católica. Eso hicieron los arrianos en el siglo IV. Esto es lo que Monseñor Lefebvre y la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X denunciaron, adhiriéndose a la sana doctrina de la tradición católica, hoy despilfarrada por los modernistas y liberales, que son los responsables del caos actual y del triunfo de la herejía protestante en las naciones católicas. Ahora, si por Roma se entiende la Roma que se define, entre comillas, como conciliar, es decir, neomodernista, liberal, mezcladora de la fe católica con las ideologías protestantes y masónicas, entonces, se puede decir que los católicos tradicionalistas no están de acuerdo con tal Roma, pues es recién nacida y contradice a la Roma eterna. Pero si por Roma se entiende el corazón de la catolicidad, la sede del sucesor de San Pedro, no habrá ningún problema para nosotros. Somos católicos y romanos al 100%. Hay quizás algunos problemas para los que tachan a los católicos tradicionalistas de lefebrianos. ¿No ven que la doctrina enseñada por Monseñor Lefebvre es simplemente la doctrina enseñada por todos los papas, los santos y los doctores de la Iglesia durante 2000 años? Fue San Pablo quien dijo lo siguiente, en Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque, ¿busco ahora el fervor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La resistencia encabezada por Monseñor Lefebvre contra las reformas destructoras se trata de un problema de fe y no de una sensibilidad litúrgica, ni mucho menos de una rebeldía contra la autoridad papal como tal. Si los adversarios de Monseñor Lefebvre, arzobispo benemérito de la Iglesia Católica, hablan, escriben o predican sin haber leído ni un libro suyo, o las encíclicas papales de Pío VII, Pío VIII, Gregorio XI, Beato Pío IX, San Pío X, Pío XI y Pío XII, entonces podemos sugerirles hacer un examen de conciencia, informarse antes de hablar. Si siguen actuando de esa manera, serían semejantes al pueblo de Jerusalén, que confiado en la palabra de los sumos sacerdotes envidiosos gritó, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Quienes nos acusan de ser rebeldes al Papa podrían ser ignorantes de buena fe que repiten lo que han escuchado o leído, o bien son gente de mala fe que miente para dividir a los católicos, alejarlos de la fe tradicional, es decir, la fe católica íntegra, la que construyó la fuerza y la gloria del catolicismo. Cuando en todas las parroquias se celebraba la misa tradicional en latín, se tenía catecismo tradicional y los sacramentos tradicionales. Los católicos, quienes constituían el 95% de la población, ni por mucho dinero cambiaban su religión. Pero desde los cambios ruinosos que con abuso de poder fueron impuestos por un puñado de modernistas a los católicos,
sacerdotes y seglares, nuestra Iglesia está perdiendo miles de fieles en el mundo cada día. La juventud, sumida en la ignorancia religiosa, busca un sentido a su vida en el esoterismo, es decir, en el satanismo, y la inmoralidad se hace presente. Las sectas aumentaron en los países católicos en un 100%. Hoy las sectas en varias naciones hispanoamericanas forman casi la mitad del pueblo. Eso facilita la entrada y la consolidación del Islam en el continente americano. En los años 70, en toda Hispanoamérica, los protestantes apenas llegaban a un 5%. Sobre esto, nosotros afirmamos que la dolorosa crisis actual en lo religioso y en lo social es una consecuencia lógica de los cambios revolucionarios hechos en la Iglesia, en nombre de la Iglesia y en contra de la fe de la Iglesia. San Pío X advierte lo siguiente: dondequiera que la inteligencia está bloqueada por las densas tinieblas de la ignorancia, es imposible encontrar ni recta voluntad ni buenas costumbres. Cambiar todas las costumbres católicas, modificar profundamente la formación de los sacerdotes, cambiar radicalmente el catecismo, introducir una nueva misa que alejó de un 60 a un 90% de los católicos del templo. Menospreciar lo que hizo la Iglesia durante muchos siglos son graves imprudencias, faltas de justicia, abusos de poder inaceptables, pues causan la ruina de la Iglesia, de las familias y, sobre todo, ocasionan la perdición de las almas. Se juzga a un árbol por los frutos que produce. Los frutos amargos actuales no vienen de Dios, y punto. San Ignacio de Loyola escribe en sus ejercicios espirituales, número 333, lo siguiente: lo que debilita, inquieta y conturba es señal clara de que procede del mal espíritu. Monseñor Lefebvre tuvo el valor de resistir a ese abuso de poder en el gobierno de la Iglesia. Gobierno que fue dirigido por un partido condenado durante 150 años por los papas. ¿Acaso lo que dijeron los papas de antes no vale nada ya? Lean las encíclicas de los papas anteriores al concilio, si van a juzgar a Monseñor Lefebvre, quien conocía el magisterio de la Iglesia de memoria. Todo católico que conozca algo de su fe sabe que en Dios no hay contradicción, y por lo mismo, en el magisterio de su Iglesia tampoco ha de haberlo. Monseñor Lefebvre cita y analiza una parte importante de las encíclicas de los papas en sus obras. ¿Soy yo, el acusado, quien tendría que juzgarlos? Son comentarios a las actas del magisterio. Ahora, con respecto al Papa, la posición de Monseñor Lefebvre y de su fraternidad sacerdotal San Pío X fue siempre muy clara. Y cito: el Papa es el Papa. Siempre se reza en la misa por el Papa y por el obispo de cada diócesis. Sin embargo, hemos de rechazar las novedades cancerígenas. ¿Por qué? Porque una reforma que debilita, conturba, que causa ruina espiritual y moral en las almas, no puede venir de la Iglesia Católica, sino de los ministros que abusan de sus facultades y están al servicio de pasiones personales o de partidos ajenos a la Iglesia. Tal fue el caso de los arrianos en el siglo IV. La objeción automática sería apelar a la infalibilidad papal.
El Papa no puede equivocarse, dado que es asistido por el Espíritu Santo. Y sí, es verdad, el Papa es infalible, pero no en todo, y no siempre. El Papa Benedicto XVI, el 25 de julio del año 2005, dijo lo siguiente: el Papa no es un oráculo, como sabemos, solo es infalible en situaciones rarísimas. Lo es cuando declara un dogma de fe o de moral católica, o cuando transmite fielmente la fe que todos los demás papas han transmitido. Si cambia todo en la Iglesia y sus reformas causan ruinas donde quiera, entonces, por un puro servilismo, seguir como ciegos la revolución en la Iglesia sería tremenda falta de prudencia y no virtud merecedora de alabanzas. La prueba: San Atanasio, San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli. Todos ellos resistieron y denunciaron totalmente los abusos de la Iglesia de su tiempo, y hoy son santos canonizados y alabados para la gloria de Dios. Monseñor Lefebvre rechaza la mala formación que están dando en filosofía, teología y moral a los futuros sacerdotes en los seminarios. Rechaza a los autores sospechosos y condenados por el Papa Pío XII, como Ives Congar y Karl Rahner, y toda la nueva teología que no es católica. ¿Quién puede hacerle un reproche en ese asunto capital para la Iglesia? Como sea el seminarista, así será el sacerdote. Monseñor Lefebvre pide que los seminaristas sean formados en la doctrina y disciplina católica auténtica, para que sean buenos sacerdotes. En su fraternidad así los forman. ¿Dónde está el problema? Monseñor Lefebvre, como sucesor de los apóstoles, pide que los seminaristas y sacerdotes sean hombres de Dios, siempre y donde quiera, y no solamente en el templo durante la misa. Quiere que los sacerdotes y seminaristas porten su sotana, siempre y donde quiera, para protegerlos del mundo y para dar testimonio de ser los ministros de Cristo. ¿Merece eso tantas críticas y calumnias? ¿Acaso el canon 284 del derecho canónico no manda a los clérigos a vestir traje clerical digno? ¿Por qué los obispos dejan que la ley de la Iglesia sea violada cada día? Monseñor Lefebvre quiere, como sucesor de los apóstoles, que los niños católicos reciban un catecismo donde estén explicadas todas las verdades de fe y de moral católica. Quiere que nuestros hijos conozcan los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y conozcan lo que es bueno y lo que es malo. Que conozcan también el sentido y eficacia de los sacramentos y de la oración, los cuales transmiten la gracia y salvación de Cristo. ¿Acaso no es esto el deber de todo obispo? ¿Acaso no dispuso Cristo enseñar a los bautizados a conservar todo cuanto Él nos dijo? San Mateo capítulo 28, 20. Si hoy la mayoría de los jóvenes bautizados son indiferentes en materia religiosa, lo debemos al catecismo incompleto, superficial y no católico que se enseña en las parroquias y escuelas desde los cambios modernistas. Monseñor Lefebvre rechaza la nueva misa no por la supresión del latín, sino por cuestión de fe. La nueva misa es una mezcla de la misa católica con elementos protestantes y teología modernista. Respecto a esto, los cardenales Ottaviani y Bacci, en 1969
escribieron al Papa Pablo VI lo siguiente, y cito: la nueva misa se aleja de una manera impresionante, en el conjunto como en el detalle, de la teología católica de la misa, definida en el Concilio de Trento. ¿Qué mejoría trajo el cambio de la misa? ¿Por qué hemos visto una decadencia tan monstruosa? ¿Por qué entre un 60 y 95% de los católicos ya no van a misa? Según sus propios países, pero sí van a consultas con brujos y otros negociantes de superstición. También llenan los templos protestantes. Que digan que Monseñor Lefebvre no acepta dejar de lado la herencia de todos los santos y papas para adoptar unas reformas de estilo protestante. Tal es la verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre cree y comunica todo lo que es católico, apostólico y romano a lo largo de 2000 años. Tal es la verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre lamenta la ignorancia religiosa de los católicos mal formados con los nuevos catecismos y nueva misa, y abandonados a la merced de las sectas protestantes que engañan por miles a los católicos fieles. Tal es la verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre quiere ver a todos los sacerdotes bien formados en las obras de Santo Tomás de Aquino y de los santos, y no envenenados con los escritos de los autores modernistas, que debilitan y ponen en duda la fe católica. Tal es la verdad. Que digan que Monseñor Lefebvre es concordia a las declaraciones de todos los papas que enseñan extra ecclesiam nulla salus, y que el ingenuo ecumenismo es suicida para los católicos, favoreciendo a las sectas y conduciendo al relativismo. Tal es la verdad. Que digan, finalmente, que Monseñor Lefebvre continúa la tradición católica, es decir, continúa la transmisión íntegra de la fe y de la moral, que hizo gloriosa a la civilización católica y felices a las familias unidas y cristianamente educadas. Tal es la verdad. Pero decir que Monseñor Lefebvre se separa de la Iglesia y del Papa es no saber de lo que se habla, o bien es una opinión de gente perversa y mentirosa, que deliberadamente engaña. No se separa de la Iglesia quien cree, profesa, propaga, defiende y comunica lo que la Iglesia siempre ha creído, enseñado, propagado y defendido. Cada vez se ve más y más que Monseñor Lefebvre fue un heroico y santo obispo que tuvo el valor de cumplir con su deber como católico.